rotativas. Este tema de los campos magnéticos en las máquinas eléctricas rotativas es muy importante hacer un análisis bastante, digamos, intenso en ese sentido, porque nosotros, en base a los campos magnéticos, después viene un segundo tema, obviamente que está íntimamente relacionado, que sería el de las tensiones inducidas, es decir, de todas las tensiones inducidas que aparecen, digamos, en la máquina. Este sería el tema número 5 que vamos a iniciar hoy día, y vamos a hacer al revés. Vamos a analizar en base, o sea, la clase la vamos a desarrollar en base al archivo PDF que tenemos, y después vamos a hacer un PowerPoint mucho más reducido a modo de repaso para cerrar, digamos, algunas cuestiones. Les voy a compartir pantalla. Bueno, aquí está. Los campos magnéticos. Digamos que a lo que nosotros nos interesa y es de fundamental importancia es el campo magnético en el entrehierro, que va a ser el responsable, obviamente, después de la conversión electromecánica de la energía. Por supuesto que también vamos a hacer un análisis de los campos de dispersión y vamos a ver qué rol, por decir de alguna manera, cumplen esos campos de dispersión. Los campos magnéticos, entonces, en el entrehierro de las máquinas rotativas, van a tener un comportamiento que está obviamente relacionado con lo temporal y lo espacial. Entonces quiere decir que de esa manera yo tendríamos que analizar 3 tipos de campos que aparecen en las máquinas eléctricas rotativas. Lo que sería el campo continuo, lo que sería el campo alterno y lo que sería un campo giratorio. A nosotros el que más nos interesa, obviamente, va a ser el campo giratorio. Pero acá vamos a analizar la creación de esos campos giratorios a partir de campos alternos. Y vamos a determinar el campo creado en el entrehierro por excitaciones provenientes del inductor o bien del inducido, y considerando este último caso un entrehierro constante o variable y la influencia de la distribución, del arrollamiento del devanado, que está obviamente relacionado con la creación de ese campo. Muy bien. La geometría de las máquinas, bueno, cuando hablamos de geometría de las máquinas, estamos hablando que tenemos máquinas con entrehierro constante, máquinas con entrehierro que no es constante, o sea, es variable, en otras palabras, serían las máquinas de polo saliente.
Eh, Nosotros sabemos que la característica magnética del hierro no es lineal, o sea, obedece obviamente a una curva de magnetización, o sea, eh, todo eso va a hacer que el cálculo exacto, llamemos así, del campo, va a ser bastante difícil. Entonces nosotros vamos a aprender algunas cosas o algunas suposiciones que se hacen para poder determinar de alguna manera esos campos magnéticos. Claro, lo que pasa es que el campo magnético no se lo ve. Entonces, nosotros de alguna manera suponemos cómo son las cosas. Por eso que vamos a analizar, bueno, ya vamos a ver cómo analizamos la cuestión. A continuación, dices, vamos a determinar los campos producidos por excitaciones provenientes de uno de los arrollamientos. O sea, ya sea del estator o del rotor. Yo excito el estator o excito el rotor y vemos qué pasa. Por lo general, el campo en las máquinas eléctricas está producido por las superposiciones de excitaciones. ¿Por qué? Porque si está circulando una corriente por el estator, está circulando una... O sea, a ver, analicemos así. Yo tengo conductores por el cual está circulando una corriente en el estator, o sea, estoy excitando el estator. En el estator se crea un campo magnético, pero ese campo magnético va, no va a seguir a lo largo del entrehierro, al contrario, va a atravesar el entrehierro por el menor espacio posible o por la menor distancia posible. O sea que se va a meter en el rotor. Y en el rotor voy a tener conductores. De tal modo, en esos conductores, o sea, que están abrazados o concatenados, que sería el término técnico correcto, por ese campo, por eso se va a inducir una tensión. Entonces, en los conductores rotóricos o conductores inducidos. Ese en el caso que yo excite el estator y el estator sirve de inductor. O podría excitar el rotor, que sirve de inductor, y el inducido, o sea, se induciría una tensión en el estator. O sea, podemos tener de las dos maneras. Pero ¿qué pasa? Al inducirse una tensión en el elemento, llamémosle así, básico, inducido, si está cerrado, obviamente, el circuito eléctrico, porque tiene un arrollamiento, va a comenzar a circular una corriente. Y si circula corriente por ese elemento inducido, se va a producir un campo magnético en el inducido. Por lo tanto, ese campo magnético va a abrazar los conductores, obviamente, del inducido, pero ¿por dónde va a ir? ¿A lo largo del entrehierro? No, va a buscar también el camino más corto del entrehierro, va a pegar un salto, llamémosle así, por decirlo de alguna manera, y va a abrazar o va a concatenar también los arrollamientos del elemento inductor también. O sea, el campo del inductor obviamente abraza los conductores del inductor y a su vez del inducido. Pero el campo del inducido abraza obviamente los conductores del inducido y también abraza los conductores del arrollamiento inductor. Entonces, quiere decir que si yo tengo una excitación magnética, por decirlo de algún modo, en uno de los elementos
En el otro también voy a tener una excitación magnética. Recordemos que excitación magnética es fuerza magnetomotriz, es decir, número de espiras por corriente, o sea, N por I, que es la famosa excitación tita. Entonces quiere decir que vamos a tener, de alguna manera, lo que sería una superposición, llamémosle así, de excitaciones, debido a, como dice acá, a corrientes estatóricas y rotóricas. Entonces, para nuestro estudio, lo que nosotros vamos a considerar van a ser dos campos. Lo que sería el campo principal o campo de entrehierro, que había mencionado oportunamente, y los campos de dispersión. Los campos del entrehierro son lo que determinan el comportamiento de la máquina en vacío. Y el campo de dispersión, el comportamiento de la máquina en cortocircuito. Y el comportamiento bajo carga está determinado tanto por 1 y 2, es decir, por los campos principales de entrehierro y además por el campo de dispersión. Claro, porque si yo tengo la máquina en vacío, y bueno, está actuando fundamentalmente el campo de entrehierro, y si lo tengo cortocircuitada la máquina, los campos de dispersión. Acuérdense ustedes cuando tenían, por ejemplo, cuando analizaban el comportamiento de una máquina eléctrica estática, como es el transformador, cuando el transformador estaba en vacío, si ustedes recuerdan el circuito eléctrico equivalente, todo lo que es la parte secundaria no tiene sentido, como que no la dibujan. ¿Y qué es lo que está predominando? Esa bobina que ustedes ponían en paralelo, digamos, con una resistencia, ese circuito paralelo, que también se le suele llamar circuito tanque, esa bobina me estaba simbolizando el campo principal. Ahora, si yo tengo la máquina en corto, la corriente va a buscar, obviamente, el camino más fácil. O sea que no va a ir por la corriente por el circuito ese paralelo, circuito tanque. Y directamente la corriente va a pasar a través viendo desde el punto de vista del circuito eléctrico equivalente, a través de la resistencia primaria, R1, a través de una reactancia que iba en serie, que es la reactancia de dispersión del primario, a través de la R'2, que es la resistencia de los enrollamientos del secundario referidos al primario, y de la X'2, que va en serie, que vendría a ser la reactancia de el enrollamiento secundario referido al primario. O sea que en cortocircuito entra en juego, obviamente, únicamente la reactancia X1 y X'2, que no es otra cosa que me están simbolizando, son reactancias de dispersión. O sea, en otras palabras, el flujo de dispersión en el caso del transformador. Y cuando el transformador está con carga, bueno, interviene el campo de dispersión, obviamente, y el campo principal. Bueno, acá pasa algo similar. Por eso, estamos diciendo que los campos de entrehierro me determinan entonces el comportamiento de la máquina, únicamente el campo de entrehierro, el comportamiento de la máquina en vacío, y los campos de dispersión, el comportamiento de la máquina en corto. Y si la máquina está cargada de alguna manera, entran en juego los dos. Vacío, perdón, el campo principal o de entrehierro y además el campo de dispersión. Muy bien. La distribución espacial y temporal de los campos
va a depender del entrehierro, obviamente, de los arrollamientos y de la función temporal de la corriente. Entonces, vamos a analizar acá las formas del campo principal. Y acá estamos hablando de un campo continuo. Acá vamos a graficar, B minúscula sería la inducción magnética, lo estamos poniendo con B minúscula, o sea, como un valor instantáneo, inducción magnética, en función de gamma, donde gamma va a ser el ángulo con que yo me voy a mover para analizar esa inducción. Si yo tengo, supongamos una bobina diametral, nada más. O sea, estamos hablando que tengo dos ranuras, una ranura y la otra ranura a 180 grados, que podría estar en un rotor o podría estar en el estator. Entonces, si yo a esa bobina, de algún modo, la excito con corriente continua, bueno, voy a obtener un campo magnético. Un campo magnético que va a ser continuo, pero no va a variar en el tiempo ese campo magnético. Sí va a variar su forma o la configuración, digamos, de gráfica, de acuerdo a cómo yo me mueva en el espacio o qué punto esté considerando a lo largo de la periferia de ese estator o a lo largo de la periferia de ese rotor para obtener una forma de onda. Entonces, si yo, ya sea en un estator o en un rotor, tengo un par de ranuras que están a 180 grados, esa ranura, como por un conductor, obviamente va a estar entrando corriente y por el otro conductor va a estar saliendo corriente. Entonces, quiere decir que en el eje magnético de esos dos conductores, o de esa bobina, llamémosle así, que tiene una espira, voy a tener el grueso del campo. Es decir, puedo tener un polo norte, puedo tener un polo sur. Y si yo me muevo, o sea, arranco, supongamos, desde un extremo, ya sea del estator o de ese rotor, y en el eje, y suponiendo que empiece a analizar en el eje de las ordenadas, y me muevo y describo toda la circunferencia de ese estator o de ese rotor, o sea, voy a ir de 0 a 360 grados, que me iría variando el ángulo gamma, que estoy llamando gamma. O sea, acá la figura desde 0 hasta gamma. Cuando yo arranco, o sea, si arranco en la zona de uno de los polos, ya sea del polo norte o del polo sur, obviamente que voy a tener la mayor cantidad de líneas de campo ahí. O sea, quiere decir que mi densidad magnética será máxima. Y en el otro extremo, cuando me haya movido 180 grados, voy a tener la máxima densidad de campo magnético, pero negativa. Entonces, por eso se supone que si yo me muevo en todas esas circunferencias, ya sea del estator, de esa bobina, o del rotor, digamos que esté esa bobina, entonces me va a describir una curva aproximadamente que podría analizarla como si fuese senoidal, que va a tener esta forma de onda. Ahora, usted va a decir, ¿por qué no es perfectamente senoidal?
Bueno, lo que pasa, ya vamos a ver que de acuerdo a la configuración que yo tenga práctica de la máquina, esta forma va a cambiar, muchas veces es horizontal, otras, y nosotros tratamos de hacerla lo más parecido a una onda seno, pero eso se hace con un truco, arreglando la máquina desde el punto de vista mecánico en lo que se refiere a los polos en una máquina de polo saliente, porque ya lo vamos a ver a eso. Por ahora, vamos a aceptar que la forma de onda de un campo magnético, un campo continuo, responde a una función sinusoidal de este tipo, que en este caso sería una función coseno. Entonces, tengo un máximo campo frente a un polo, tengo un máximo campo cambiado de signo, obviamente, frente al otro polo. Entonces, desde acá hasta acá yo tendría 180 grados entre los dos máximos. Obviamente que la distancia, digamos, no es distancia, es un ángulo. Entre este punto y este punto, que tengo el ciclo completo, sería de 2pi radianes. ¿Está? Entonces, acá tenemos la curva de inducción. Entonces, quiere decir que en un campo continuo, la inducción magnética es una función de gamma. Por eso que hemos puesto acá B de gamma. Perfecto. Entonces decimos que un campo magnético, un campo continuo, está fijo respecto del arrollamiento que lo crea y no cambia en el tiempo. Por ejemplo, ¿cuál sería eso? El campo de excitación, por ejemplo, de una máquina de corriente continua. O sea, los polos inductores de una máquina de continuo. Es un campo continuo, no cambia con el tiempo. O podría ser el campo de excitación también de una máquina sincrónica, porque una máquina sincrónica, ya les dije, el campo de excitación de la máquina sincrónica se hace con corriente continua, o sea que es un campo continuo. Cuando veamos específicamente esa máquina en particular, vamos a analizar a fondo cómo funciona esa máquina o cuál es el principio de funcionamiento de esa máquina. Mientras tanto, nosotros estamos viendo, no en particular, sino en general, los campos magnéticos que intervienen en las máquinas eléctricas rotativas. Y que son campos, o sea, porque ustedes saben que las máquinas eléctricas rotativas pueden ser de hierro constante o no, que no sea constante. Que si no es constante, con polo saliente, que puede ser con polo saliente en el estator o puede ser con polo saliente en el rotor. Y paremos de contar. Entonces, los campos magnéticos que intervienen son comunes en todas las máquinas eléctricas rotativas. Ahora, después, cuando particularizaremos para cada máquina, bueno, veremos ya cómo es la cuestión con cada uno de esos campos. Pero mientras tanto son campos comunes. Por eso yo les decía en un principio que tenemos que abrir nuestra mente en el sentido de el estudio de la teoría de las máquinas eléctricas, ir de lo general a lo particular. Cuando yo entienda lo general o todos los fenómenos físicos que intervienen de forma general, obviamente que no voy a tener ningún problema o ninguna dificultad en interpretar lo particular. Bueno, esa es la nueva, digamos, esta es la nueva tendencia de la enseñanza de la teoría de máquinas eléctricas
para la especialidad, es decir, para un ingeniero electricista, para un futuro ingeniero electricista. Ahora, si, como yo les decía oportunamente, si vamos, se le va a dar una teoría de máquinas eléctricas a un alumno, a un joven que estudie ingeniería mecánica, que estudie ingeniería electrónica, o cualquier ingeniero, sí, se le enseña máquinas eléctricas también, pero se le enseña desde el punto de vista del estudio particular de la máquina y muy acotado, digamos, no tan ir hasta el hueso, ir hasta el alma de la máquina. Bueno, nosotros lo tenemos que hacer así porque somos de la especialidad. Entonces quiere decir que el valor del campo, entonces, en cada punto, o lo que es lo mismo, su distribución espacial, que es lo que se llama, esto sería que vemos acá la distribución espacial en campo continuo, va a depender solamente de la posición del punto que yo considere, obviamente, en el espacio, o sea, respecto del arrollamiento, en otras palabras. Porque acá gamma va a representar, dice, un ángulo eléctrico, pero medido a partir del eje magnético del arrollamiento inductor. Y aquí viene la relación también entre el ángulo eléctrico y el ángulo geométrico o ángulo mecánico. Entonces, si yo no digo nada acá, si no pongo ningún subíndice en lo sucesivo, en lo que podemos llamarle gamma, capaz que después le llamamos alfa, beta, qué sé yo, como ven, un montón de ángulos. Si yo no le pongo ningún subíndice, significa que el ángulo es eléctrico. Y le voy a aclarar que si es un ángulo mecánico o geométrico, le pondré como subíndice la letra G. Por eso, que acá, en esta expresión que estamos viendo acá, decimos que gamma, que es igual a gamma elec, o sea, igual a un gamma eléctrico, es igual al ángulo geométrico, que le llamo gamma G, por P. P, que es el número de pares de polo. Si el número de pares de polo vale 1, tengo una máquina de un par de polos, el ángulo eléctrico va a ser igual al ángulo geométrico. Si el número de pares de polo vale 2, el ángulo eléctrico es 2 veces el ángulo geométrico. O por lo que es lo mismo decir que el ángulo geométrico es la mitad del ángulo eléctrico, o sea, un medio. Bueno, eso cuando nosotros, esta relación es muy importante, tenganla en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros analicemos el, el principio de funcionamiento, por ejemplo, de una máquina asincrónica basado, digamos, en esta situación, ¿qué va a pasar? De acuerdo a cómo yo ejecute mi arrollamiento, voy a determinar la cantidad de polos, por ejemplo, que va a tener mi máquina. Y en base a eso, vamos a ver o vamos a analizar después oportunamente cómo la máquina, cómo el campo magnético, por ejemplo, que es giratorio, se mueve a una velocidad, es decir, geométricamente hablando, va a describir un ángulo de tantos radianes y desde el punto de vista eléctrico va a haber una diferencia,
que van a ser iguales los ángulos siempre y cuando sea de un par de polos, o diferente si es distinto, digamos, de 1 el número de pares de polos. Y acá nosotros podemos hacer una relación. ¿Y cómo va a ser esa relación? Si gamma, o sea, gamma es a pi, o sea, acuérdense que gamma es un ángulo eléctrico y pi es un ángulo expresado en radianes para esos ángulos eléctricos. X va a ser una distancia, o sea, la distancia que yo voy a considerar y la voy a relacionar ¿con qué? Con el paso polar tau p. Pero si esta distancia está expresada en centímetros, por decir algo, esto, tau p, también tiene que estar expresado, obviamente, en centímetros. Entonces, ¿qué puedo sacar yo de esta relación? Que si nosotros despejamos X, o sea, viéndolo desde el punto de vista distancia recorrida, despejo de esta expresión, X va a ser igual, paso este tau p multiplicando acá, me va a quedar que X es igual a tau p por gamma sobre pi. Esto es por el... ¿Cómo? Es una longitud de arco, sí señor. Muy bien la observación. Por eso, una longitud de arco expresada en centímetros. ¿Estamos? Bueno, quiere decir que de acuerdo, en virtud a esta gráfica, nosotros podemos decir que la ilusión B de gamma es igual a menos B de gamma más pi. Por lo tanto, van a existir en esta, digamos, forma de onda armónicas impares. La expresión de Fourier para el campo magnético B, o sea, de densidad de flujo B o ilusión magnética B, nosotros lo podemos generalizar a esa expresión que acabamos de ver, B de gamma, B, fíjense que acá no aparece el tiempo en ningún lado, o sea que es una función espacial, nada más, esta, de campo continuo. B de gamma va a ser igual entonces a la sumatoria de ni igual a 1, 3, 5, etcétera, etcétera, hasta infinito, de B sub ni de gamma por el coseno de ni gamma, donde ni va a ser el orden de contenido armónico de esta onda. Esa sería la expresión matemática para un campo continuo. Si analizamos ahora el mismo arrollamiento, o sea, esa espira que yo tengo en el estator, esa espira diametral, o sea que tengo una ranurita en el punto del estator y a 180 grados tengo la otra ranurita. O podría haber sido en el rotor también. Cualquier lado. El alar es el mismo. Pero en vez de alimentarla con corriente continua, la voy a alimentar esa bobina con corriente alterna. O sea, con una función que es variable en el tiempo, o sea, que tiene una variación temporal. Entonces, obviamente, me va a aparecer un campo magnético. Pero un campo magnético, ¿de qué tipo? Alterno. Por eso, acá tenemos campo alterno. El campo alterno está fijo espacialmente respecto del arrollamiento que lo crea. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que está fijo espacialmente? Porque el arrollamiento está quietito ahí. O sea que el hecho de que yo
alimente con corriente alterna, eso no significa que se va a mover. O sea, vamos a ver qué pasa. Pero tiene una variación, que es una variación temporal, por eso dice que cambia en el tiempo. ¿Qué va a ser esa variación temporal? Porque yo acá, volviendo a esto, yo tenía un campo que no tenía variación temporal, o sea, que esto era fijo. Depende de dónde me pare, la inducción magnética va cambiando y puedo obtener esta forma de curva. Ahora, cuando yo me alimento con corriente alterna, ¿qué está pasando acá? Alimento con corriente alterna, la inducción magnética en función de gamma va a responder a una onda de este tipo, una onda sinusoidal, una onda coseno, por ejemplo. Bueno, ¿qué sucede? Me pare donde me pare, yo tendré un máximo de campo, se me da cero, tendré en el extremo del otro polo, llamémosle así, un valor negativo, hasta que se me hace cero nuevamente, o sea, doy una vuelta de 360 grados, decía, o sea, de 2pi. Pero, ¿cuál es la diferencia acá? Que al alimentar con una tensión alterna, esa bobina, esto es como que empieza a vibrar, como si fuera una cuerda vibrante. O sea que en función del tiempo, por eso que acá hemos dibujado con línea llena esta curva, después está de abajo, ve para un tiempo T2 esta, y después tenemos estos valores y estos valores negativos. Es como si fuera una cuerda que está vibrando. O sea, va a responder, en otras palabras, a la ecuación de una cuerda vibrante para distintos valores de tiempo. Por eso que hemos puesto acá T1 para un tiempo T2, y bueno, acá un ejemplo, para omega T igual a 0, para omega T igual a y sobre 3, acuérdense que omega es igual a un ángulo. Omega T es un ángulo. El tiempo va a ser ese ángulo dividido en omega. Entonces, y acá, para el tiempo T1, para omega T igual a 0, y esto sería cuando omega T es igual a pi. Tiempo T2 para omega igual a pi sobre 3, y esta parte sería cuando omega T es igual a 2pi sobre 3. O sea, tengo la curva de inducción, B de gamma, para la fundamental de un campo alterno. Acá no hemos dibujado ninguna armónica ni nada por el estilo. Estamos, o sea, con la fundamental, o sea, cuando ni vale 1, tenemos un dibujito de esta naturaleza. Quiere decir que en general, para una distribución espacial no senoidal, vamos a tener que esta ecuación que está acá sería la ecuación de un campo alterno. Ahora, la inducción magnética en un campo alterno depende de dónde me pare yo o dónde analice, tengo una variación espacial del campo. Pero si estoy metiendo una tensión alterna, tengo una variación temporal. O sea que esto me está mostrando que tengo una función con dos variables independientes, espacio y tiempo. Entonces, la ecuación, muy parecida a la ecuación de una cuerda vibrante, se puede ver en un libro de física, va a ser el campo B,
inducción magnética ve que una función de gamma y de t va a ser igual a la sumatoria de ni igual a 1, 3, 5, etcétera, etcétera, hasta el infinito, de B sus ni de gamma por el coseno de ni gamma y por el coseno de omega t. Este coseno de omega t que tengo acá es debido a la tensión alterna. Y esto que tengo acá debido, digamos, a la variación temporal, espacial, perdón. Acuérdense ustedes que esto, en la fórmula anterior, para el campo continuo, no estaba, no existía. ¿Cuánto valía ahí esto? 1. Bueno, omega, que es la velocidad angular, sabemos que es 2pi por la frecuencia. Vamos a analizar ahora qué es un campo giratorio. El campo, acá, si es giratorio, quiere decir que de algún modo ese campo que yo he creado va a empezar a moverse. Y eso nos va a traer algunas ventajas técnicas, o sea, se va a mover a lo largo, digamos, de la periferia de la máquina. El campo cambia acá respecto de los arrollamientos que lo crean, tanto espacial como temporalmente. La ecuación de un campo giratorio es la ecuación esta que está con A. Y vamos a ver, ahora nomás seguidita, cómo puedo yo lograr esta ecuación, esta función matemática. Para la fundamental, o sea, para la armónica ni igual a 1, por eso hemos puesto B sub 1, es una función de gamma y de t, o sea, es una función espacial y temporal. Y eso va a ser igual a una B1 de pico por el coseno de gamma menos omega t. Vamos a ver de dónde sale. Si t vale 0, si este t vale 0, omega por t, ¿cuánto va a valer? 0. Entonces quiere decir que la expresión me estaría quedando esta expresión igual a B1 de pico coseno de gamma. Pero si t vale 0, ya no tengo una B1 de gamma y de t, sino directamente una B1 de gamma, que va a ser igual a B1 de pico por el coseno de gamma. O sea que esto que tengo acá sería para una onda que solo es función de gamma. O sea, obviamente como un campo continuo. Ahora, si gamma vale 0, si esto vale 0, quiere decir que tengo una función temporal únicamente. Sería una B1 de t, donde va a ser igual a B1 de pico por el coseno. Si esto vale 0, me queda coseno de menos omega t, que es lo que tengo acá. Pero coseno de omega t, de menos omega t, es igual al coseno de omega t. Es como que yo le diga, imagínense en el círculo trigonométrico, el coseno de 30 grados es lo mismo que el coseno de menos 30 grados. O sea, es positivo. Entonces quiere decir que yo podría escribir esto. ¿Cómo? Si yo digo coseno de 30 grados, imagínate en el círculo trigonométrico que el radio vector está en el primer cuadrante y el ángulo se lo considera ángulos indicados con una sola flecha en el sentido contrario a las agujas del reloj, a partir del eje de referencia, que sería el eje de las abscisas o eje de las X, es un ángulo positivo. Y la función coseno
sería la proyección que vos tendrías de ese radio vector sobre el eje de las abscisas. Y si vos tenés coseno de menos 30 grados, el radio vector estaría situado, por ejemplo, en el cuarto cuadrante. Porque tenemos así en sentido contrario el agujero del reloj, primero, segundo, tercero, cuarto cuadrante. ¿No es cierto? Los ángulos negativos se indican con una, no con una doble flecha, igual que los ángulos positivos, igual que los ángulos positivos, con una flecha, pero en el sentido, una flecha curva, en el sentido de las agujas del reloj. Quiere decir que si el radio vector está en el cuarto cuadrante, eso va a significar que ese ángulo tomado a partir del eje de las abscisas hasta el radio vector, por ejemplo, tenga un ejemplo, menos 30 grados, por decir algo, como la función coseno es la proyección de ese radio vector sobre el eje de las abscisas, también me va a dar de origen hacia la derecha. O sea, va a ser positivo en la función coseno. O sea que el coseno de 30 es igual al coseno de menos 30. Por eso que estamos, eso es trigonometría elemental. Entonces, por eso que estamos poniendo acá coseno de menos omega t igual a coseno de omega t. ¿Estamos? Entonces, quiere decir que la ecuación A, esta que tenemos acá, representa una onda senoidal o sinusoidal que se desplaza en el sentido positivo con una velocidad angular omega, donde omega es una velocidad angular eléctrica, omega eléctrica, por eso me puede. No geométrica, ojo. Entonces quiere decir que el sistema de referencia está fijo, respecto, por ejemplo, al estator, podemos decir que la velocidad angular geométrica va a ser lo mismo que hemos visto antes, igual a la velocidad angular eléctrica sobre P, donde P es el número de pares de polos. En revoluciones por segundo, si quiero expresarlo en revoluciones por segundo, sería que la velocidad geométrica sea la frecuencia sobre P. Y si lo quiero en revoluciones por minuto, tengo que multiplicar por 60. O sea, 60 por F sobre P. Quedaría. Entonces, si nosotros graficamos B en función de gamma, ¿qué significa esto? Que si de algún modo yo puedo mover esa onda que teníamos, no del campo alterno, sino del campo continuo, moverla de algún modo, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, yo tendría un campo giratorio, el campo está rotando a lo largo de ese estator o debido a, digamos, la excitación del estator o debido si la excitación está en el rotor. Entonces, quiere decir, ¿qué significa este dibujo que está acá? Fíjense que hay línea de trazo y hay una línea llena. Esta línea de trazo para un tiempo t igual a 0. Y esta línea llena es para un tiempo t mayor que 0. Es decir, que se ha movido desde acá hasta acá, en esta dirección, que sería una dirección de movimiento para omega mayor que 0. Esta gráfica que estamos viendo acá sería la ilusión B, que es una función de gamma y de t,
para la fundamental y un campo giratorio. Todo eso muy bonito desde el punto de vista teórico. Tenemos que empezar a analizar cómo puedo hacer esto. Entonces, tengo que analizar cómo puedo, porque yo no, o sea, razonemos lo siguiente, a ver, si yo quiero que mi rotor se mueva, un ejemplo, y yo excitar el estator y que el rotor se mueva, epa, ¿cómo tendría que hacer? ¿Qué me dice la lógica? Si yo lo excito al estator y el rotor no se va a mover ni a palo, ahora, si yo al campo del estator lo muevo, ese campo va a concatenar o va a abrazar conductores de ese rotor. Pero resulta que el campo del estator yo lo muevo de algún modo, entonces quiere decir que tengo un campo que tiene, del estator que tiene una determinada velocidad. Cuando se induzca tensiones en el rotor, comience a circular una corriente en el rotor, aparezca un campo en ese rotor, también el campo de ese rotor se va a mover. Porque si el estator se está moviendo, por ejemplo, el rotor también se va a mover. ¿Y por qué se va a mover el rotor? O sea, se va a mover, voy a tener un campo giratorio en el estator, en el rotor, pero también voy a tener una velocidad física de rotación de esa masa que constituye el rotor. ¿Y cómo se va a mover? Y bueno, es muy simple. Si ustedes se acuerdan por física que si yo tengo un conductor, que sería el conductor rotórico, por el cual está bajo la acción de un campo magnético, ya, y por ese conductor está circulando una corriente, va a aparecer una fuerza que va a ser directamente proporcional a la densidad de flujo, a la inducción magnética de ese campo, por la longitud útil del rotor y por la corriente que está circulando por el mismo. Ahora, esa expresión que es F igual a B por L por I, responde a un producto vectorial. Por eso que de ahí aparece la regla de los tres dedos de la mano izquierda, donde el dedo índice me da el sentido del campo, el dedo medio el sentido de la corriente y el dedo pulgar el sentido del movimiento. Esto que dice la regla de la mano izquierda con los tres dedos 90 grados es debido a un producto vectorial, porque el producto vectorial de dos vectores me da otro vector que está en otro plano, obviamente, a 90 grados, en otro eje, llamémoslo así. Si esto es X, bueno, estará, qué sé yo, en Z. ¿A qué voy? Se va a mover el rotor de esa manera. Claro, porque aparece una fuerza multiplicada por el radio, fuerza por radio de momento, o sea, tengo un momento de giro, por eso puede moverse. Entonces quiere decir que yo sí o sí necesito un campo giratorio. Ahora, ¿cómo tengo un campo giratorio? Esa es la cosa. ¿Cómo hago para que se mueva? Y bueno, es decir, a lo mejor podríamos imaginarnos, así en nuestra locura, que tengo un estator de polo saliente alimentado con corriente continua, tengo un campo, obvio, un campo continuo. Y si lo muevo al estator, obviamente que el campo
se va a mover a la velocidad con que estoy moviendo ese estator, estoy moviendo sus polos. Y de esa manera voy a obtener el efecto físico que le estoy mencionando. Bueno, pero eso no es práctico, eso es impráctico, porque yo jamás en la vida, creo que ustedes tampoco, han visto un estator que se mueva. De ahí que hay un ingeniero italiano de apellido Ferrari, que él dice que si yo alimento ese estator, un ejemplo, con un sistema polifásico de tensiones simétricas, de tal modo que circulen corrientes simétricas, o sea, corrientes iguales, por cada fase, quiere decir que ese sistema polifásico debe ser un sistema equilibrado. Hablar de sistema equilibrado significa que los arrollamientos de cada fase tendrían que tener la misma sección, la misma longitud, el mismo material. Por eso, y ahí viene la importancia de cómo se deben ejecutar los arrollamientos de cada fase para que no existan asimetrías. Por eso veíamos nosotros ayer cómo se podía hacer para evitar esas asimetrías, cosa de que no variar, porque si bien se puede tener la misma sección, cosa de no variar de algún modo la longitud de los conductores en una de las fases. Porque si he variado la longitud, me está variando la impedancia, es obvio, de esa fase. Entonces, nosotros, por una cuestión técnica que nos conviene, y se convino, que se hace, trabajamos con sistemas trifásicos. Entonces, yo puedo obtener, ya vamos a ver eso después en detalle, que si yo tengo un arrollamiento trifásico, cualquiera sea su ejecución o cómo esté hecho, pero trifásico, en el cual puedo alimentarlo con una tensión alterna trifásica, simétrica, va a circular por cada fase de desarrollamiento una corriente alterna simétrica. Y eso me va a producir un campo rotante. Entonces no es necesario que yo ande moviendo ahí o imaginándome cómo voy a hacer para mover ese estator y toda esa historia. Nosotros vamos a ver o vamos a analizar ahora cómo puedo yo lograr un campo giratorio a partir de un campo alterno. Porque, ¿qué pasa? Yo no voy a alimentar con continua, yo voy a alimentar con alterna, pero yo quiero que rote. Entonces, vamos a ver cómo hago, o en qué se fundamenta eso. Entonces, nosotros, fíjense acá, ¿qué dice acá? Formación de campos giratorios a partir de campos alternos. Muy bien. Recordemos que la expresión matemática de un campo alterno es esta que está acá. Es una función del espacio y del tiempo que es igual B de pico sería acá, coseno de gamma por el coseno de omega t. Producto de dos cosenos, uno que una función, digamos, espacial y esta una función temporal. Pero el producto de dos cosenos, si yo me voy a una tabla de identidades trigonométricas, yo lo podría, por supuesto que no va a decir gamma
dice coseno de X por coseno de Y, dice ahí en la tabla de identidad trigonométrica, pero adapto la variable. Coseno de gamma por coseno de omega t va a ser igual a un medio que multiplica coseno de esto más coseno de gamma omega t más coseno de gamma menos omega t, que yo lo puedo desglosar a eso y poner que este producto es igual a un medio por b de pico coseno de gamma más omega t más un medio b de pico coseno gamma menos omega t. Fíjense en ustedes que esta expresión que está acá, coseno de gamma más omega t, y esta que está acá, coseno de gamma menos omega t, responde a la ecuación que nosotros hemos visto antes, acá. Esta que está acá. Tiene un campo giratorio. Ahora, acá, cuando me aparece el menos este acá, decimos que es un campo directo. ¿Qué significa? Que es un campo que va, supongamos, hacia la derecha, por darle una dirección. Y este es un campo inverso, un campo que iría en sentido contrario. O sea que tendría lo que se llama un campo directo y un campo inverso. Nosotros hemos visto anteriormente que un campo alterno que está producido por una fase y un arrollamiento polifásico, no sinusoidal o no sinusoidal, ¿por qué? Porque si yo tengo en cuenta el contenido armónico de ese campo, obviamente no me va a dar una función coseno, me va a dar una cosa totalmente deformada. Entonces, responde esta ecuación, que B es B de gamma y de T, y va a ser igual a la sumatoria de n igual a 1, 3, 5, o sea, son sumatorias armónicas impares, hasta infinito de B sub ni de pico por el coseno de ni gamma por el coseno de omega t. ¿Qué hice acá? Esta expresión que está acá es la misma expresión que está acá. Con la única diferencia que esta expresión que tal cual está escrita acá es para la fundamental. Y esta expresión que está escrita acá abajo es una expresión más general en donde me abarca todo el espectro armónico. Entonces quiere decir que para cada armónica espacial, ¿yo qué voy a tener? Si voy a generalizar ahora, que esto estaba para la armónica, digamos, ni igual a 1, si voy a generalizar, quiere decir que la función, le voy a llamar ahora B sub ni, de gamma y de t. Ahora, si fuera la primera armónica, no le pongo nada, o le podría poner de última B sub 1, o si le pongo B sub 3, es para la tercera armónica. Eso va a ser igual a B sub ni de pico, y por el coseno de ni gamma por el coseno de omega t. Si yo aplico acá lo mismo que hemos explicado anteriormente en lo que respecta a la identidad trigonométrica en cuestión, coseno de X por coseno de Y, un ejemplo que dirá ¿cómo se llama? La tabla de identidad trigonométrica, la adaptamos, digamos, a nuestras variables, ¿y qué nos va a quedar? Es una expresión más general que es esta misma que está acá, nada más que esta está para la primera armónica, ¿qué sería acá? ¿Ves que B sub ni de gamma y de t va a ser igual entonces a un medio de B sub ni de pico por el coseno de ni por gamma más omega t, más un medio B de pico
su gamma por coseno de mi gamma menos omega t. Ahí ya la tengo a mi fórmula, a mi expresión generalizada. Se ve, entonces, acá, que cada armónica espacial puede descomponerse entonces en dos campos giratorios. Acá vendría a ser un campo directo y un campo inverso, igual que veíamos acá. Directo, inverso. De amplitud mitad, bueno, puede ser un medio, que se desplazan en sentidos opuestos. O sea, uno va para un lado, otro va para el otro. Ahora, si nosotros consideramos las fundamentales, o sea, vamos a trabajar con la fundamental para no hacernos lío. Después se puede generalizar. Bueno, sistema de tres fases, trifásico, alimentado, como dice acá, por un sistema trifásico simétrico. Fíjense ustedes que este conjunto de ecuaciones que le hemos llamado A, voy a tener una inducción B sub U, o sea, para la fase U, sub 1, ¿por qué? Porque es de la fundamental, la primera armónica, B sub B1, B sub W1. ¿Está? ¿Cómo le podría haber llamado RST o no haberle puesto ningún subíndice acá y ponerle B1, B2, B3 o BA, B sub B y B sub C? Para la primera fase, ¿yo qué tengo acá? Una expresión matemática, fíjense ustedes que es la misma expresión que tengo acá, más arriba. Esta, para la primera fase, que la estoy tomando como referencia. Por lo tomo cualquiera como referencia. Bueno, supongamos la U, que va a ser igual a ¿qué? A un medio de B1 de pico por coseno de gamma más omega t, más un medio B1 de pico coseno de gamma menos omega t. Muy bien. Cuando voy a ejecutar la segunda fase, la tengo que ejecutar a 120 grados con respecto a la primera. El plano, llamémosle así, de esa segunda bobina, el plano geométrico de esa segunda bobina, tendría que estar a 120 grados geométricos respecto a la primera, que he tomado como referencia. Entonces, ¿cómo me va a quedar la ecuación de ese campo para la segunda fase? Le vamos a llamar B sub B1, y fíjense en cómo hemos puesto esto. Un medio de B1 de pico coseno de gamma menos 2pi sobre 3. O sea, 2pi sobre 3, ¿cuántos radianes? 2pi sobre 3 radianes, ¿cuántos ahora son? 120. O sea, quiere decir que tiene un atraso de 120 grados geométrico. Más omega t menos 2pi sobre 3. Estos son eléctricos. Menos 2pi sobre 3 grados. Menos 120 grados. Más un medio de B1 de pico, coseno, sería de gamma menos 2pi sobre 3 menos paréntesis, me quedaría, bueno, menos omega t más 2pi sobre 3 me quedaría, o sea, paréntesis me quedaría menos, puede ser que me aparece el más acá. Me quedaría de esta manera. Y para la tercera fase, le resto 4pi sobre 3, que serían 240 grados,
respecto de la primera, más omega t menos 4pi sobre 3, y acá más un medio de B1 de pico, sería gamma menos 4pi sobre 3, sería menos paréntesis omega t menos 4pi sobre 3, por eso que me aparece más acá. Pues lo mismo acá. Entonces, si yo sumo, porque quiero tener un campo resultante, esto, más esto, más esto, es decir, esto, más esto, más esto. Bueno, acá, si yo empiezo a operar esto, me va a quedar menos 2pi sobre 3, menos 2pi sobre 3 o menos 4pi sobre 3. Pero este menos 2pi sobre 3 con este más 2pi sobre 3 se va, se anula. Y acá, menos 4pi sobre 3, menos 4pi sobre 3, sería menos 8pi sobre 3. Y acá, este menos 4pi sobre 3 con este más 4pi sobre 3 se anulan. Entonces siempre me va a estar quedando acá coseno de gamma menos omega t. Acá y acá. O sea, igual que esto. Y cuando yo sume todo esto, que pueden tomarse el trabajito de sumar, todo este término le va a dar 0. O sea que el campo inverso, chao, se ha eliminado con un sistema trifásico. O sea, no, es decir, vos podés pensar que más caro, tengo un campo para acá, para allá, entonces la máquina va a estar ahí para el otro, no va a saber para dónde ir, no, se elimina. Entonces, fíjense que me estaría quedando, como puesto así, que B sub U de BW1, o sea, el campo resultante, sería medio, esto sería 0, y un medio más un medio más un medio, ¿cuánto es? 3 medios. 3 medios. De B1 de pico quedaría coseno, y bueno, hemos dicho que acá, operando esto, me queda gamma menos omega t, gamma menos omega t me quedaría, o sea que me queda 3 medios de B1 de pico coseno de gamma menos omega t. O sea que estoy obteniendo un campo magnético resultante cuya amplitud es 1,5 veces el valor de las amplitudes, digamos, de cada fase, por separado. Entonces, quiere decir que estamos obteniendo, está demostrado, un campo giratorio. O sea que el compañero Ferrari estaba en lo cierto. Entonces, dice, para una mayor comprensión, veamos la figura 5.4. Dicho es la figura 5.4. Que sería la superposición, dice, de tres campos alternos, cuyo eje están en gamma igual a 0, gamma igual a 2pi sobre 3 y gamma igual a 4pi sobre 3, y que están temporalmente desplazados en 2pi sobre 3 uno del otro, o sea, 120 grados, uno de otro. Acá, ¿qué es lo que estamos graficando acá en la primera gráfica? B en función de gamma, supongamos que este es el eje del primer campo alterno. Fíjense en ustedes que acá con línea llena está simbolizando que tengo una onda en este sentido, y acá con línea de trazo, ve que aparece con línea de trazo acá la flechita hacia la izquierda, es como que quiere viajar en el sentido contrario. La amplitud, acá, porque esta es para la fundamental, es de B1 sobre 2, o sea, la mitad, porque era un medio, de acuerdo a la ecuación. En esta gráfica de acá, que es la segunda que estamos viendo acá, me está mostrando que esta onda es la onda del primer campo alterno, que está viajando en este sentido. Y esta que está acá, con línea de trazo,
me está mostrando, por ejemplo, en otra posición, la onda que viaja en el sentido contrario. Lo que se ha mostrado acá, ojo, no confundamos como que esto es el segundo campo alterno, no, que entre el eje de un campo y el eje del otro campo hay 2pi sobre 3 grados eléctricos. ¿Estamos? Y acá, en esta tercera onda, tercer dibujo, tengo esta onda que está viajando en este sentido, esta otra onda, que vendría a ser campo inverso, está viajando en el sentido contrario, o tiende a viajar en el sentido contrario, y que los grados eléctricos que va a haber entre el primer campo alterno y el tercero, vendría a ser en la tercera fase, estaría a 4pi sobre 3, es decir, a 240 grados, que nosotros lo veíamos anteriormente en las ecuaciones. Quiere decir que la superposición de las fundamentales, de los campos alternos, de las tres fases, de un arrollamiento trifásico, alimentado por un sistema trifásico de corriente, da origen a un único campo giratorio, senoidal, sinusoidal, de secuencia positiva. O sea, un campo directo, que es lo que estábamos hablando, cuya amplitud era 3 medios, que yo le decía 1,5 veces, de la amplitud de campo de una fase, o sea, de cada fase, en una palabra. Ahora, el resultado, este que estamos viendo acá, o lo que estamos comprobando, se puede generalizar para cualquier número de fases. Entonces, quiere decir que la ecuación o la expresión matemática le vamos a llamar a la inducción B sub M1, que significa que la inducción B para un determinado número de fases M, para la fundamental, por eso le he puesto el número 1, va a ser el número de fase M sobre 2 por B1 por coseno de gamma menos omega T. Que en el caso en particular que M valga 3, porque un sistema trifásico, reemplazo acá y me quedan los 3 medios. ¿Están? Bueno. Vamos a dejar acá. Vamos a continuar, Dios mediante, la semana que viene. Este es un tema que hay que ir analizándolo tranquilo, despacio. Pongan por favor la cola en la silla, en el buen sentido. Pónganse a estudiar, a repasar. Seguramente que les pueden aparecer dudas. Se pueden ir anotando las dudas, me pueden ir preguntando las dudas, lo que no entiendan. Yo no tengo ningún problema en explicarles las veces que sea necesario, pero el concepto de todo esto tiene que quedar perfectamente afianzado, porque la única manera de comprender esto, el tema del funcionamiento de las máquinas eléctricas, es haciendo un estudio intensivo de los campos y de las tensiones que se inducen. Una vez que yo tengo claro eso, me mato de risa. Así de sencillo. Pero el problema está que muchas veces
no tenemos claro esos conceptos. Sí, yo la fórmula me la puedo olvidar, eso, obviamente, después uno va a un libro, va a un apunte, va a una publicación, lo que sea, ahí está la fórmula, pero el concepto lo tengo que tener. Esa es la clave. Y a veces, lamentablemente, a los alumnos no les va bien en los exámenes, porque ¿en qué fallan? No, la fórmula. Si yo muchas veces digo que no te acuerdas, copiarla. Pero ahora explícame por qué eso es así. El concepto es la cosa. Ahí está la clave de todo. Bueno, nos, nos estaríamos viendo, Dios mediante, el lunes que viene, a las 21:30 horas. Yo ya les puse ahí, si ustedes se fijan, en el aula virtual, de haber fijado ya, en lo que dice unidad temática número 4, que es de arrollamiento, ya está puesta ahí la tarea que tienen que hacer el trabajo práctico, ya dice la fecha de presentación y bueno, y cuántos días, cuántas horas, cuántos minutos y cuántos segundos le van quedando. ¿Está? Con la fecha que ustedes han elegido, obviamente. Bueno, eso sería todo por hoy, muchachos. Ya les he enviado a una segunda entrega de bibliografía que era de el tomo 1 del libro de máquina eléctrica, el libro de los rusos, de Kostenko Piotrowski, donde el tomo 1 tiene la parte de transformadores y de máquinas de corriente continua. Yo no tengo ningún problema en compartir yo tengo muchos libros ya digitalizados de máquinas eléctricas, no tengo ningún problema en compartirlo con ustedes. Porque también considero que los libros están muy caros y no se los consigue, y si lo tengo que comprar, lo tengo que hacer traer de Europa, y están en euros, y están muy caros. Hay empresas acá de Argentina que ya, se encargan de todo ese tramiterío. Si usted pide, cualquiera pide un libro, qué sé yo, Europa, que normalmente vienen de España, vía España, y bueno, ¿qué le está demorando? 15 días, lo son 20, exagerando, lo tira por su casa, pero son caros. Ya que, bueno, eso se compra con tarjeta, por supuesto, con tarjeta de crédito. Pero yo no tengo problema compartir la bibliografía con ustedes. Eso que les mandé, como les dije, que tiene aparte de transformadores y máquinas de continua, eso les va a servir para la asignatura máquina eléctrica 1. Y al margen de eso, ya tienen el tomo 1 y el tomo 2 de estos libros, y bueno, es de alguna manera ir formando su bibliotequita, llamémoslo así, digital. Yo después le voy a ir ya a lo largo del tiempo le voy subiendo otros libros que tengo digitalizados, que son muy buenos, de máquinas eléctricas, para que ustedes los tengan, les sirva de consulta, les sirva para estudiar. Después el día de mañana, cuando tengan que rendir la materia, yo les diré, consulte tal libro, tal tema, sáquelo de acá, o sáquelo de allá, etcétera, etcétera. Y ya van a tener la información y van a tener la documentación con ustedes. Ahí en el WhatsApp, vos, Rodríguez, me decía que no habías recibido No, Inge, yo tengo un problemita con el correo institucional, hay correos que no me llegan y hay otro problema que tengo, que me llegan los correos, yo los abro y es como que se vacía la bandeja de entrada. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Cuando me llega algo, tengo que reenviarlo a otro correo para no perderlo, y después no lo veo más. pero eso, yo sé lo que está pasando ahí, porque quizás tu correo institucional
vos tenés dos correos institucionales. Sí, yo tengo, no, sí, debo tener dos, Vos tenés dos, yo he pero visto que bueno, el sistema te da dos. Uno que dice Juan Antonio Rodríguez, el otro dice Juan A. Rodríguez. Uno debe ser del que vos tenés como docente del claro, el otro como Departamento alumno. de Ingeniería Mecánica. Vos sos docente de una asignatura en Ingeniería Mecánica. Pero tenés un correo institucional como alumno, que vos, alumno que vos estás estudiando esta carrera. Yo no sé, ahí en el campo virtual, cómo es la cosa. Yo creo que, ojo, yo no tengo, vos decime a qué correo querés que te lo mande, yo te mando, no tengo No, el de problema. docente uso yo, Inge, porque el Ah, otro ni lo conozco. El de docente nomás uso, el otro no tengo ni siquiera contraseña. bueno, No tengo, entonces yo te sugeriría que que lo hagamos haga una borrar. cosa. No, 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 no. Yo te sugeriría que hagamos una cosa. Manda un correo a la administración del campo virtual. Ah, Se lo tenés que mandar al ingeniero Mario Paredi o sí, sí, a ya le mandé Alejandro yo Dufour. y estoy todo como docente, con el de docente, pero el de alumno yo no lo usé nunca. O sea, todo el campo virtual a mí me notifica a través del correo docente, porque yo las materias, por ejemplo, yo entro al campus y me aparecen las materias que estoy cursando y me aparece la materia que estoy dictando. O sea, me aparece toda una mezcla. Pero eso no tendría que ser así. O sea, no es que me aparece a mí el aula virtual como dos cosas, como docente y como alumno. No, me aparece como una sola cosa. Pero, pero a lo mejor eso te está aparejando un inconveniente. Por eso te digo yo que escribirle a Mario Paredes o a Alexandra Dufour, yo te llamaba a Mario Paredes porque es más ejecutivo, quizás. Ojo, ella también lo puede hacer, es la esposa, o sea, no es problema. Pero el tema es que explicarle vos y cuál es el problema que te trae aparejado. Que muchas veces no recibí, no estás recibiendo información que, que el profesor de la materia, digamos, que vos cursás de la carrera, que sos alumno, no te llega. Porque mira qué extraño, porque tengo entendido que a todos los demás les llega, porque yo los mando todo eso, pero de forma masiva. Lo tengo a todo ahí, o sea, mando algo al curso y va para todo, sin excepción. Y a vos no te llega, entonces hay algo que no No, encaja. aparte de que no llegue, es que yo una vez que lo abro, yo voy y lo abro el correo. Usted me manda ya un correo. Yo voy, lo abro, cierro el correo. Vuelvo a abrir, ya no está más. Ya no está más. Bueno, pero ¿por qué eso? Algo debe estar pasando. Vos tenés que decir que te corrijan eso. Algo debe estar pasando. Sí, ya me manda un mail ahí para que me corrijan Claro, eso, porque algún día me van a notificar de algo y se va a pasar la liebre lejos. claro, porque muchas veces porque hay cosas que yo muchas veces, porque muchas veces no le damos bolilla al correo, con los mismos docentes de mi departamento, algo así. Por ejemplo, mando cosas o documentación o lo que sea de importancia y les mando, por favor, consulten sus correos institucionales. Yo, por ejemplo, a cada uno de ustedes, yo les mandé un mensaje por WhatsApp del grupo de WhatsApp y le dije, por favor, consulten sus correos institucionales que les mande tal cosa. Y cada vez que le mande algo, yo les voy a avisar. Porque a nosotros se nos pasa a veces, porque tenemos nuestro correo personal, tenemos el correo institucional, y muchas veces es bastante, digamos, para ver. No está de más que uno le pegue una visita en ese sentido. Pero yo te sugeriría, por favor, tratar de solucionar eso.
porque yo te puedo mandar 1000 cosas, pero después capaz que vas y pues ya la voy a bajar y cuando va a verla ya no está. ¿Ves el Claro, problema? yo lo que hago, la cosa importante, la mando un Gmail. Las cosas que me van llegando importantes, pero no se preocupe, dije, porque ahí uno de los compañeros me lo compartió, me lo mandó por mail ya al otro correo que yo le he pedido, y sí lo tengo los O libros. mandame, o escuchame, si vos querés, mandame tu correo, tu Gmail personal y te empiezo a mandar las cosas ahí, si querés, no hay problema. Ujú. Mientras tanto. No, lo que trato de solucionar el correo, como usted dice, de docente, voy a pedir que lo borren al otro correo, entonces todo el mundo me va a escribir a ese correo. Claro, explica el problema que tenés. No, yo te digo que ellos te lo solucionan al toque, ¿no? O sea, porque yo les he mandado, por ejemplo, un montón de casos o problemas que tenían, por ejemplo, docentes del departamento, ingeniería eléctrica y la solución al toque. Ahí, vos le mando ahora y al par de horas ya te solucionan, a las 2 horas ya te solucionan todo. Pues son bastante ejecutivos, digamos, en ese sentido. Sí, yo no sé, no me había dado cuenta que tenía dos correos, bueno, tampoco nunca me he puesto a escribir el nombre mío, digamos, dirección de correo. Yo me he dado cuenta y yo digo, bueno, ¿a dónde? Bueno, lo mando digo, no sé, ya, Claro, llega el por la otro. duda, me tenés que mandar todo, no sé. Vos No, fijate, el que dice Doc es el único que yo uso y ya voy a pedir que me lo arreglen porque he tenido problemas de buscar cosas y ya se me desaparecía. Si yo una vez que la cierro, yo bueno, voy, pero va a abro. haber trámite que vos, como alumno de la carrera de ingeniería eléctrica, vos vas a tener que hacer y no va a poder usar el correo con la extensión doc de docente, sino con la extensión alu de alumno. Ojo. Y le voy a preguntar también, le voy a consultar esos paneles, a Claro, ver, porque yo ojo con eso. hasta ahora, Inge, no he tenido ningún problema con el Doc, ¿no? He podido entrar a rendir examen, o Bueno, sea, funciona, digamos, es como que no, la única diferencia que hay con el Doc y con el alumno es que, por ejemplo, la diferencia es que cuando usted se desengancha, quedo yo como anfitrión. Me toma como docente inmediatamente. Es la única diferencia que yo he notado hasta ahora. Cuando se desengancha cualquier profe, inmediatamente quedo como anfitrión porque quedo con el punto doc. claro, queda el mando, digamos. Claro, es como que quedo, ponen al toque el anfitrión, Juan Antonio Rodríguez, el anfitrión ahora. Claro, toma como que quedó el JTP. Claro, así es. No sé si Bueno, tendrá niño, algo más adicional por ahí, que el titular es siempre el anfitrión y capaz que JTP tiene otro rango en el correo, qué sé yo, si eso es así. Pero lo que sí pasa es eso, el profe se desengancha, inmediatamente aparece la pantalla mía. mira, Sí, es la única diferencia. De ahí en más, he podido rendir los parciales, he podido entrar en Teams, en Meet, en GCMet que da Esteve, todas las aplicaciones, ninguna. ningún problema. Pero el único problema es que llegan los mails, yo lo abro y después al día ya no está. Entro a la bandeja de entrada y no hay ningún mail, Qué ningún raro, mail. rarísimo. Entonces, ya es como que me he ido acostumbrando. Yo veo algo muy importante, tú lo mando ahí nomás, pongo reenviar y ya pongo. Bueno, entonces ya me aparece solo la dirección mía de Gmail, la mando. Bueno, después comentame a ver qué se puede solucionar eso. Sí, ya le voy a A ver, mandar mañana, le voy a a ver mandar, qué te dicen. Sí, mañana a la mañana le podés mandar porque este drama también lo van a ¿eh? tener si alguna vez hay otro profe por ahí o alguien que haya sido profe y se ponga a cursar. Ahora creo que está por hacer lo mismo el hijo de Gatica. No sé si alguna vez habrá sido docente estudiantil, algo así, que capaz que también tienen problemas No, similares. no, 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 pero el hijo de Gatica ya es ingeniero en electrónica, Claro, de, ingeniero electrónico. pero es de la Universidad Nacional de Tucumán. Ah, yo creo que era de acá, de la No, tecnológica. no, no, nada que ver. Él está inscrito para rendir
o sea, quiere estudiar ingeniería eléctrica, tecnológica. ¿Me entendés? Ah, Pero no, nada que ver. y sí, Gatica es un genio de los instrumentos, ¿no? Hace Sí, le he dado servicio, todo. lo del padre. Sí. Bueno, jóvenes, nos estamos viendo Bien, sí. Dios mediante el lunes que viene. Que anden bien.